Ustedes recordarán la historia del rey David cuando él era un pastor y Dios le dijo a Samuel que fuera a los hijos de Isaí para ungir, que de él se había provisto de rey de ellos. Entonces ahí en el capítulo 16, no lo voy a leer, en 1 Samuel 16, desde el verso 6 hasta el 12, hasta donde es ungido el verso 13, ahí empiezan a pasar los hijos de Isaí, y Samuel, cuando ve a uno de ellos, igual el profeta pensó que, dice el verso 6, se aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces, así van pasando todos los hijos hasta que Samuel le dice a Isaí, después de que ahí en el verso 10 pasó sus 7 hijos, y Samuel le dice: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Y le pregunta: ¿ya no tienes más hijos? Dice: bueno, hay uno, queda el menor que apacienta las ovejas. Y entonces, bueno, lo traen, y entonces Dios le dice en el verso 12: envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Dice verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y luego vemos que el que era el rey, Saúl, dice que el espíritu de Dios se apartó de él y empezó a atormentarle un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, bueno, sabemos la historia ya del rey Saúl, como él desobedeció a Dios y él perdió el reinado, y vemos cómo él perdió la unción también. La unción es lo que capacita a un cristiano, hombre o mujer, para ministrar. No es el título que ostente, no es la gente que le siga, sino es la unción del Espíritu de Dios que esté sobre uno, ¿no? Eso es lo que confirma un ministerio. Me acuerdo que estábamos en una reunión de pastores y había un profeta ministrándonos, y se voltea conmigo y me dice: explíquele, dígale qué es un ministerio. Y así me agarró de pronto, y así respondí por el Espíritu realmente, porque ni siquiera lo pensé, y le dije: pues un ministerio es aquel que tiene unción. Y el hermano americano, o sea, dijo: exactamente. O sea, un ministerio es alguien que tiene unción. Y la unción no se aprende, la unción no se prepara, la unción crece. Y esa es nuestra responsabilidad, crecer en la unción. Crecer en la unción. Entonces vemos aquí como David, por decirlo así, va él creciendo en unción.
esta es la primera vez que lo ungen, que aquí la escritura muestra cómo ungen a David, el profeta, y ya desde ese momento está la unción en David de rey, ¿no? Para ser rey en Israel. Esa es la primera vez, y con esa unción que recibió cuando Dios lo eligió como rey proféticamente, porque pues todavía estaba Saúl, cuando Dios lo está ungiendo proféticamente. Y aquí vemos como con esa unción él enfrentó al gigante. Esa unción que estaba en David fue lo que derrotó. O sea, ¿qué es la unción? Es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Es la manifestación de Dios Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos, hermanos, en el ministerio del Espíritu Santo. Y que es un ministerio sobrenatural. No es un ministerio natural, humano, sino es un ministerio sobrenatural. Entonces vemos cómo sobrenaturalmente, milagrosamente está enfrentando a un hombre de 3 metros. ¿Cuánto medía David? Digo, perdón, bueno, sí, David, pero más bien, ¿cuánto medía Goliat? 6 codos y un palmo, 3 metros. A ver. 2,91, 7. ¿Cuánto medía? 4 metros. No, aquí dice que salió entonces un varón del campo de los filisteos. Estoy en el capítulo 17, verso 4. ¿De Samuel? De 1 Samuel. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Cuánto es eso? 2,91. Yo aquí tengo una anotación, 292.5 centímetros. O sea, era un gigantón. Y nadie, él solamente estaba pidiendo un nombre. Denme un nombre que pelee conmigo. Si él me ganara, nosotros los filisteos seremos sus siervos. Si yo le ganara, entonces nosotros, ustedes los israelitas serán nuestros siervos. Entonces vean cómo el diablo nos reta personalmente. Yo recuerdo en una liberación muy fuerte que tuvimos, una persona que llegó a la iglesia y por tiempo se estuvo ministrando, y pues yo estaba ahí con todos los ancianos cuando se manifestó el demonio, pero él no fue con ninguno de los ancianos. O sea, en ese tiempo estaban todos los ancianos, ahorita ya ni están. Pero vinieron, el hombre endemoniado no vino contra alguno de los ancianos, vino contra mí. O sea, el diablo va a atacar a la persona que Dios ha puesto en un lugar como autoridad. Y yo te puedo decir, tú como varón, tú eres la autoridad. Yo sé que muchas veces los hombres están ahí acostados y toca el abonero y le dice, vieja, ve a verlo, ve a atenderlo, dile que no estoy. Pero realmente es el varón el que tiene que enfrentar la situación. A ver, ve tu hijo que ahí anda de borrachote, tú atiende, tú vela, no, somos nosotros, somos los varones, la cabeza de cada hogar.
Y cuando nosotros tomamos la posición que Dios nos ha dado, el lugar que Dios nos ha dado, la unción va a venir. Eso es gratis, lo que les acabo de decir. Entonces, esa es la primera vez que David es ungido y él enfrenta a este gigantón y lo derrota. Y eso fue sobrenatural. Eso no fue algo natural, eso fue algo sobrenatural. Fue por el Espíritu Santo. Él lo está diciendo. Tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual has provocado. Y hoy sabrá este pueblo que no salva Jehová con espada ni con lanza, porque de Jehová es la guerra. Hermanos, Dios pelea por nosotros. No importa el nivel de prueba que estés tú pasando, la tentación, necesidad, lucha que tú estás viviendo, Dios, Él es la guerra. Él va delante de nosotros. Él va adelante dándonos la victoria, ¿no, David? Dios me dice que Él te está llamando. Y Él te ha mostrado varias veces que Él está contigo. Y quiere usarte aquí en este grupo. También es gratis eso. En 2 de Samuel, nosotros vemos que aquí, en el capítulo 5, David es ungido de nuevo. O no de nuevo, sino recibe otra unción. Unción está en relación al derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida, hermanos. Capítulo 5, verso 3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón, delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces vean ahí que aquí no es ese todavía. Vamos un poco atrás. En 2 Samuel 12, esa es la tercera vez. Sí, primero la primera es 1 Samuel que vimos. La segunda es 2 de Samuel capítulo 2. Dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. Y David tornó a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo. Recuerden, después no solamente tuvo dos, sino más, pero recuerden que los judíos eran orientales y estaban en la carne, ¿no? Todavía no estaban en una manera en el espíritu, y no nacían de nuevo en el Antiguo Testamento. Y pues los orientales pues tienen su costumbre es varias mujeres, ¿no? Pero eso es su mala costumbre. Y el verso 4 dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces aquí dice que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esta fue la segunda vez que David es ungido. La primera, Samuel lo ungió. Aquí viene el sacerdote, unge a David, y
Dios le da dominio o autoridad sobre el pueblo de Judá, su propio pueblo, o sea, su propia tribu. Y ahora sí, en el capítulo 5, ahí está la tercera vez que David es ungido. Dice el verso 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces, ahí vemos cómo David es ungido sobre todo Israel, y esa unción está dando que él tenga autoridad sobre todo el Israel, sobre las 12 tribus. Pero no solamente eso, sino que vemos que él con esa unción vence a los jebuseos, la tribu más fiera de Canaán, verso 6. Ahí, según Samuel capítulo 5, verso 6, dice: entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, al jebuseo. El jebuseo es un tipo del espíritu de error que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo: tú no entrarás acá, si no echares los ciegos y los cojos, diciendo: no entrará acá David. Pero David, dice, tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces vemos aquí cómo a través de la unción que él recibió, él vence a los jebuseos, los echa de ahí, de esa fortaleza, y que es Sión, y Sión es un tipo de la iglesia vencedora, dice, la cual es la ciudad de David. Y dice el verso 8, y dijo David aquel día: ¿quién llegará hasta los canales y herirá al jebuseo y a los cojos y ciegos, a los cuales el alma de David aborrece? Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo para adentro. Entonces vemos como con esta tercera unción David puestos, se le da autoridad, Dios le da autoridad sobre las 12 tribus de Israel. David vence a los jebuseos, los saca de la fortaleza de Sión, y David ahí establece, ¿sí?, su reino en esa fortaleza. Pensemos así como los presidentes se establecían en Los Pinos, y este último presidente, el anterior empezó a establecerse ahí en el Zócalo. Y pues esa es una muestra de una fortaleza, ¿no? Entonces la unción nos da fortaleza, nos establece, nos hace firmes, nos hace poderosos. Eso es lo que la unción nos da. Cuando viene la unción sobre de nosotros, está sobre de nosotros, esa unción te protege de enfermarte, te protege de la hechicería. Esta mañana una hermana que vino de otra iglesia nos contó cómo había recibido una palabra de unos ataques de las tinieblas contra un grupo de ahí de la iglesia, y la unción te va a proteger de eso. O sea, del ataque de hechicería, del ataque de los demonios, del ataque a tu matrimonio, a tus hijos. O sea, la unción del Espíritu Santo. Yo diría, siempre he dicho que la unción del Espíritu Santo es la perla de gran precio. ¿Sí recuerdan la parábola de la perla vamos a verla ahí en Mateo 13?
Mateo 13 dice, verso 45, también el reino de los cielos, Mateo 13, verso 45, también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y dice ahí que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y hermanos, así es la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos, como dice aquí, somos hombres tratantes que buscan buenas perlas, hablando espiritualmente. Hay muchas cosas en esta tierra que pues son buenas perlas. Quizás tu carrera, quizás tu negocio, tu trabajo, tu familia, no sé. No sé qué es lo mejor para tu vida, como una perla. Pero dice que este hombre halló una preciosa perla, superior, limpia, transparente. O sea, las perlas si no tienen manchas son más valiosas. Si están completamente limpias son muy valiosas las perlas. Y entonces dice que él vendió todo. Eso nos habla de que si tú quieres la unción del Espíritu, tienes que perder muchas cosas, menospreciar muchas cosas, que pasen a una situación secundaria de tu vida. Es lo que el Señor dijo en Mateo 7, Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os van a ser añadidas. Esa es la clave. Tenemos como este hombre tratante de verlas, vender todo, perder todo quizás, o venderlo para comprar esa preciosa perla, que para mí es la unción del Espíritu Santo, es la unción de Dios. También puede significar que esa preciosa perla es el Señor Jesús. Todo debemos dar, pagar por tener en nuestro corazón al Señor Jesús. Y la unción está en relación, hermanos, a nuestro ministerio, al ministerio que Dios te ha llamado. Y yo recuerdo, estaba en Estados Unidos, estábamos en una convención como de 7,000 gentes, y ahí estaba la gente, y estaba pasando, y el hermano que estaba orando para impartir unción, un hermano argentino que estaba siendo usado en ese tiempo allá en Argentina, ahorita no recuerdo cómo se llamaba o cómo se llama, y así estaba poniendo las manos, y me acuerdo cuando yo pasé y me puso la mano, y muchos se caían, o sea, yo no me caí, ¿no? Pero él dijo una palabra, y él dijo, la unción tiene un precio. Y eso se me quedó de que la unción tiene un precio, y el precio es tu propia vida. El que no renunciare, dice la Escritura, a todas las cosas, no puede ser mi discípulo. Esa es la clave, el discipulado, el decidir buscar al Señor. Con eso no quiero decir que abandones el trabajo, que abandones tu responsabilidad, no. Con eso quiero decir que el principio es todo por Él, darlo todo por Él. En la mañana el ministro que nos estaba predicando estaba diciendo esto, y yo me estaba acordando aquí en el capítulo 2,
verso 12 de Apocalipsis, dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Y alguien, un padre espiritual que yo tenía, interpretó esta parte: y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Y él decía, él había perdido el primer amor. La iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. Y él decía, había trabajado, y hay muchos que están trabajando en la obra y quieren hacer la obra, pero es en su esfuerzo propio. Y los vemos ahí, pero es su esfuerzo propio, no es Dios. Yo les puedo decir, ¿saben cuánto tardé en ir a APA? Un año. De que esta Jenny me dijo, yo le consigo gente, y de veras, ayer le decía, lo cumpliste, Dios te usó, porque había mucha gente, ¿no? Nunca pensaba, y más que llegamos tarde, cuando digo, yo creo que si hay 3 y es ganancia, ¿no? Pero no, estaba toda la gente ahí esperando. Pues eso es Dios, ¿no? Pero yo esperé un año para ir, porque no tengo prisa, estoy en reposo. Aunque hoy vamos a llegar a las 2 de la mañana a su casa, o sea, estoy en paz, estoy en reposo. A veces me acuesto y, como dice la Biblia, dulce es el sueño del trabajador. Y yo les puedo decir, a veces tengo tal unción, y no estoy presumiendo, que no me puedo dormir, estoy con el ojo cuadrado por la unción. Y a veces he recibido tal unción que pasan los días y no se me baja la unción. Estoy en las cosas de Dios y no estoy atendiendo las cosas naturales. Ahora me cuesta más bajar al terreno natural. Antes estaba en subida, estaba en la cuesta, subiendo para tener unción. Ahora estoy al revés. Cuando hemos manifestado, yo les puedo decir, antes ni siquiera veníamos a Bono, y en las tardes yo me sentía incómodo. Llegábamos a casa temprano y comíamos y todo, y yo no me sentía bien, y empecé a orar, y yo le dije, Señor, dame una obra en las tardes. Pues nunca pensé que la diera hasta acá, ¿verdad? Pero fue Dios, fue Dios. Recuerdo que el primer servicio, reunión que tuvimos, que vino conmigo Ray, y estaba Beto, ahí en esta casa de aquí que tienen. Ahí lo hicimos, y era lo único, todo lo demás era pura tierra. Y creo que uno que otro cuarto ahí medio levantado. Ahí fue el primero. Y yo dije, voy a esperar. Pasó todo, no sé, más de un año, hasta que le dije a Beto, ¿sabes qué? Vamos a empezar la obra. Y empezaron los problemas, ¿no? Pero si nosotros no estamos en el reposo, si nosotros estamos luchando por hacer la obra, hermano, no vamos a hacer nada. Y vamos a cansarnos, como dice aquí, has trabajado y no has desfallecido. O sea que estaba duro, pero estaba en su esfuerzo propio esa iglesia. ¿Y por qué? Porque había perdido su primer amor. La unción nos mantiene en nuestro primer amor. La unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, nos mantiene en su presencia. Dicen, en Cuba, cuando estaba la visitación, cuando empezó a entrar
bueno, ya estaba el comunismo, la gente estaba en el cine viendo una película y de pronto entraba la unción del Espíritu Santo y la gente se empezaba a levantar de sus butacas y a salirse del cine y se iban a las iglesias a adorar a Dios. La unción los sacaba del entretenimiento carnal. Hermanos, la unción es algo superior. El Señor dijo, yo os he dado de mi espíritu. La Biblia dice, el que os ungió es Dios. La unción nos transforma. La unción nos hace siervos y siervas de Dios. La unción te levanta en autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. El diablo no te teme a ti. El diablo no me teme a mí. El diablo no teme a mucha gente. O sea, hay grandes iglesias, pero están muertas. Hay iglesias muy grandes que están muertas. No está la presencia de Dios, porque sus líderes o la gente que está ahí no ha pagado el precio de la gran perla. Y esa es nuestra decisión, o esa debe ser tu decisión. Paga el precio de la santidad, el precio de caminar en el Espíritu, el precio de buscar al Señor, el precio de orar, el precio de ayunar, el precio de poner todo abajo del señorío de Cristo. Que Él sea verdaderamente tu Dios. No tengamos dioses ajenos, no tengamos idolitos, tengamos al Dios vivo como el verdadero Dios. Esa es la unción. Entonces, estas tres unciones David las recibió. En cada unción él tuvo autoridad sobre Goliat, un tipo de Satanás. Después autoridad sobre Judá. Y después autoridad sobre todo Israel y los jebuseos. Y llegó a tener esa fortaleza. Él estaba totalmente fortificado. La unción nos da fortaleza. Y esas tres unciones deben estar en nuestra vida. Amén. Yo voy a orar por que reciban una unción en esta noche.